Muchas gracias, Marcelo. Qué bueno, jóvenes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Ibáñez, soy terapeuta físico, ya especialista en lo que es medicina del deporte. Con 20 años de experiencia hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchos equipos de fútbol. Por eso el tema que vamos a conversar, ¿no? Un poquito, a compartir un poco mis experiencias es las lesiones en el fútbol, ¿no? Cómo prevenir las lesiones, ¿no? Lamentablemente, pues, lesiones en el fútbol siempre van a haber, desde una contusión, un esguince, una torcedura, una ruptura fibrilar o un desgarro, hasta una lesión ligamentaria, ¿no? Una rotura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Son muchas lesiones que acarrean en el fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar cómo prevenir o cómo tratar de que la incidencia sea menor. Como les comento, siempre van a haber lesiones. El tema es cómo tratarlas desde el principio. Siempre recomiendo que las primeras lesiones sean las más importantes. Esto quiere decir que tienen que tratarse las primeras lesiones, ¿no? Te lesionas, tienes un esguince, hay que tratarlo porque puede generar otro tipo de patologías. En la foto que tenemos ahí es el equipo, el AET de Tarma, donde tuve la oportunidad de trabajar el año pasado, donde haciendo trabajo preventivo tuvimos muy pocas lesiones a lo largo del año. Y estos jóvenes jugaban los domingos, miércoles, jueves a veces, sábados y domingos. ¿Por qué? Porque el AET es un equipo que es muy taquillero. En Copa Perú se estira mucho, ¿no? Era inauguración de un estadio o aniversario de algún pueblo, ¿no? En el centro del Perú, porque este equipo es de Tarma, pero teníamos que viajar hasta Pichanaki, a La Merced, a Chanchamayo, ¿no? Para hacer partido de exhibición. Gracias a Dios, todo el año esos chicos estuvieron jugando desde la distrital hasta la nacional y la incidencia de lesiones fue muy baja, gracias al trabajo preventivo que realizamos. Siguiente, por favor. Dale una más, Marcelo, por favor. Sí. Está cargando un momento. Ahora sí. No hay problema. Dale. Los objetivos de nuestra charla, básicamente, van a ser conocer, ¿no? Los tipos de lesiones que pueden haber en el fútbol. Estamos hablando ahorita netamente de fútbol. También otro de los objetivos es conocer los diferentes trabajos preventivos que podemos realizar y también diseñar diferentes planes de trabajo preventivos, ¿no? No es lo mismo trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, con amateurs y con profesionales. El trabajo generalmente siempre es distinto, ¿no? Tiene una base teórica, una base que siempre hay que emplear, pero el trabajo a la larga es distinto por cada tipo de deportista en este caso. Siguiente, por favor, Marcelo. Estoy teniendo problemas con compartir. A ver. ¿No está saliendo? Sí, a ver un poquito. Vale. Ahí está, Doc. Ya, partimos de saber qué es una lesión, ¿no? Una lesión es cualquier daño, ¿no? Alteración que puede tener cualquier cuerpo estructuralmente, tanto en la parte física, en la parte metabólica, en la parte cognitivo, mental, ¿no? Que es tan importante y no le tomamos la importancia de vida, ¿no? A la parte mental.
Y todo esto va a impedir que nosotros podamos practicar una actividad deportiva con normalidad. También una lesión podríamos determinarla como un esguince, una ruptura fibrilar, una fractura, una tendinopatía que viene a ser una enfermedad del tendón, una contusión o un golpe, una inflamación, una herida, una hernia, etcétera. Y también podemos decir que una lesión es un proceso en el cual un futbolista no puede desempeñar sus hábitos con normalidad. Podemos decir desde que hay alguna molestia, tanto en rodilla, en cadera, en tobillo, también es considerado una lesión en el fútbol, ¿no? Basta que tenga el deportista o futbolista tenga molestias o dolor, generalmente siempre va a ser considerado que el jugador está lesionado. Siguiente, por favor. Clasificación de la lesión, ¿no? Vamos a hablar de la clasificación, tipos y formas. Hay varias clasificaciones de las lesiones, ¿no? Como vemos ahí en la pantalla, dice traumáticas, no traumáticas, directas o indirectas. En el caso, por ejemplo, de un deportista que tiene un choque con otro deportista, podemos decir que es una lesión traumática por el golpe que ha tenido y generó un esguince, generó una rotura de ligamento o generó una lesión en la cara, de repente un golpe en las costillas, ¿no? Eso podríamos decir que es una lesión traumática cuando dos deportistas se golpean o el mismo futbolista se golpea con el poste o tiene una lesión dentro del campo, cayéndose en choque con otro deportista. Una lesión no traumática podemos referirnos en que el deportista de repente haciendo una gambeta, corriendo, puede soltarse la rodilla o el tobillo y genera una lesión también. Esa sí la conocemos como una lesión de forma no. También existen en sus clasificaciones moderadas, o sea, según los días de tratamiento, los días en que el jugador de fútbol esté en rehabilitación. También existen el tipo de lesiones, podríamos clasificarlas como sencillas o complejas, ¿no? Esto va a depender del número de estructura que se dañe. Por ejemplo, en un esguince, puede ser de primero, segundo, tercero, cuarto grado, generalmente se dañan los ligamentos, ¿no? Lo que vendríamos a hacer, eso podría ser una lesión sencilla. En cambio, una lesión compleja ya se ven dañadas más estructuras. Por ejemplo, una tendinosis, ¿no? O una pubalgia. Es una lesión más compleja porque se ven dañados más estructuras del cuerpo humano. En este caso, en una pubalgia podría estar dañados los aductores, hay lesión en la zona de la símfisis y del pubis, que es una parte de las caderitas, de los coxales, ¿no? Y por eso podríamos decir que es una lesión compleja. Entre lo que es lesiones primarias o secundarias, también podríamos determinar en dos. Las lesiones primarias son las principales, o como les dije, las primeras lesiones. Te golpeas un esguince, hay que tratarlo. O de repente estás corriendo y sientes un pequeño dolor en el muslo, puede ser en la parte posterior, la parte anterior, podríamos considerarlo una distensión muscular. Si nosotros en un esguince leve no lo tratamos con la rigurosidad que se debe, nos va a generar una tendinitis. Si una tendinitis mal curada nos va a generar una tendinosis. Una tendinosis mal curada nos va a generar una osteoartrosis. Entonces, por eso es importante el tema de manejar las primeras lesiones, ¿no? Siguiente, por favor, Marcelo. ¿No? Ahí tenemos una foto donde nos indica más o menos las lesiones traumáticas y las no traumáticas. En el primer cuadro, ahí donde el deportista está tocándose la parte posterior, podemos considerar como una lesión no traumática. Parece que el deportista estuvo jugando, estuvo corriendo y luego hubo una distensión muscular. Si nosotros no tratamos esa lesión, lo que puede acarrear es una ruptura fibrilar, de una distensión muscular que genera una contractura. Al seguir dándole, va a generar una ruptura fibrilar. Una contusión o una distensión muscular la podemos regenerar en 7 días o 15 días como máximo,
dependiendo, varios factores que luego vamos a hablar, pero si hay un desgarro, el jugador debería estar en para de 3 semanas a 5 semanas. Entonces, por eso es la importancia. Tenemos en la segunda foto una lesión traumática. ¿Por qué decimos traumática? ¿Por qué? Porque hay un pisotón o un golpe con el otro deportista. Entonces, ahí vemos que está generando un esguince. Aparentemente es un esguince de segundo grado o hasta de tercer grado, pero va a depender de que se haya hecho un buen vendaje, cómo esté preparado ese tobillo, cómo lo hayan trabajado en el tema de la prevención. Por ejemplo, tenemos ahí a Ronaldo, lesión no traumática. ¿Pero por qué? Porque él tenía los ligamentos cruzados ya desgarrados y así lo hacían jugar. No respetar la nación. Y por eso siempre es importante respetar estos procesos y tiene que tratarse de manera multidisciplinaria. El preparador físico también, el fisioterapeuta y hasta el entrenador, ¿no? Para poder llevar de menos a más. Hubo problemas el ponente con señal. Esperemos un momento, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, La sí. disculpa del caso, han sido problemas de la señal. Pero bueno, ya estamos aquí. Como les comentaba acerca de las lesiones traumáticas y no traumáticas, las traumáticas son donde hay una contusión con el otro jugador, y las no traumáticas son básicamente cuando el deportista se resiente o se siente, ¿no? Solamente al hacer un amague o gambeta o simplemente trotar. Siguiente, por favor. Ahí está, Dale, Marcelo. No, la siguiente diapositiva, bueno. También clasificamos las lesiones de leves, moderadas o severas, ¿no? Y como les dije hace un momento, va a depender del tiempo
donde el paciente o donde el deportista, el jugador de fútbol, hablemos así, vamos a hablar del jugador de fútbol, se vea fuera de los entrenamientos. Una lesión leve, que podría ser un esguince o una contusión leve, que podría durar de 1 a 3 días, ya se le considera una lesión leve. Una lesión moderada nos acarrea más o menos de 3 a 15 días de recuperación para que el deportista o el futbolista vuelva al campo. Una grave que nos va a acarrear de 3 a 8 semanas y las severas de 8 a 12 semanas, ¿no? 12 semanas, estamos hablando de más o menos 3 meses, 4 meses, ¿no? Estas lesiones tenemos que observar de que no estamos hablando de operación, ¿no? Porque cuando hay operaciones, ya a veces, por ejemplo, de un ligamento cruzado anterior, el tiempo de recuperación es mucho mayor. Hablamos de 8 meses, ¿no? 32 semanas aproximadamente. Entonces, estamos viendo lesiones donde no ha tenido que intervenir pues la mano del cirujano o haya tenido que tener alguna operación. Siguiente, por favor, Marcelo. Ahí está. Dale la otra, por favor. Dale una más siguiente. Como comentaba hace un momento, acerca de las lesiones sencillas y lesiones complejas, ¿no? Y eso va a depender de las estructuras implicadas. Por ejemplo, ahí, pon la anterior, Marcelo, por favor, para poder explicar la diapositiva anterior, por favor. Ahí ¿No? está. Tenemos las sencillas y las complejas. Las sencillas podemos tener un esguince tobillo, un esguince rodilla, donde solamente se van a ver alteradas los ligamentos laterales, posiblemente el ligamento interno, ligamento externo en un esguince de tobillo, y en una rodilla podríamos tener esguince del ligamento anterior, ligamento interno, ligamento externo, pero una lesión más compleja se le conoce, por ejemplo, una pubalgia. Una pubalgia, ahí tenemos, por favor, el punterito ahí en toda la zona, tenemos que lesiona el deportista, los aductores, la zona de la sífisis y el pubis, tenemos ahí una inflamación en la zona del abdominal bajo y la zona de los oblicuos, ¿no? Imagínense lo complejo que es tener una pubalgia, a diferencia de un esguince de tobillo o rodilla que no se ven afectadas tantas estructuras, ¿no? Y también podemos diferenciar, igual que una lesión de ligamento cruzado, también es una lesión compleja, porque no hay ligamento, hay inflamación meniscal y hay también inflamación de los ligamentos, tanto el ligamento cruzado y el ligamento interno con el ligamento externo. Eso también tenemos que tener muy claro. Por favor, Marcelo. Ahí está. La otra, falta la... Dale. También clasificamos en primarias o secundarias, justo como les comentaba hace un momento. Una lesión primaria mal tratada o mal curada puede desencadenar lesiones crónicas o secundarias, ¿no? Por ejemplo, un esguince mal curado, como les dije hace un momento, podría generar una tendinitis o una tendinosis. Una tendinitis es inflamación del tendón, de un tendón. La tendinosis vendría a ser una inflamación de un grupo de tendones. La tenosinovitis viene a ser una inflamación de la cápsula que envuelve el músculo. Y una osteoartrosis ya vendría a ser un problema articular. Entonces, de un problema ligamentario pasa a un problema tendinoso, de un problema tendinoso pasa a un problema muscular, propiamente dicho, y luego pasa a un problema articular. Entonces nos damos cuenta que se va agravando la lesión si no las tratamos. Por eso es muy importante y es muy recomendable, como les digo, que las primeras lesiones sean las más importantes en tratar. Basta que ustedes tengan un golpe jugando el fútbol, háganse ver seguramente puede ser por el especialista que tengan en campo, o si no, vayan al día siguiente al médico para que los pueda ayudar, ¿no? Y que no se agraven sus lesiones. Siempre recomiendo eso, jóvenes. Siguiente, por favor.
Ahí está, doc. Ya. Ahora hablemos de factores de riesgo. Acabamos de hablar de las lesiones, tipos de lesiones, clasificación de lesiones. Ahora hablaremos de los factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son los factores o son las cosas que nos pueden predisponer a sufrir de lesiones. Existen factores intrínsecos, que son parte del cuerpo humano, de nuestro propio cuerpo, y los extrínsecos, que son de dónde nos desempeñamos, dónde nos desarrollamos. Por ejemplo, en factores intrínsecos, o sea, de nuestro propio cuerpo, está la edad, ¿no? El sexo, el índice de masa corporal, o sea, el sobrepeso que tengamos. Si tenemos sobrepeso, de repente estamos con un índice de masa corporal normal o estamos con un índice corporal con bajo peso. Nuestra condición física, si hemos entrenado, si nos estamos preparando, ¿no? Si estamos preparados para la competencia. La fatiga también. Si le seguimos dando fatigados, también nos vamos a lesionar. La alimentación e hidratación es muy importante. ¿Qué comemos antes y después de los partidos? Y los factores psicológicos, como les hablé hace un momento, es muy importante también estar bien descansados, bien físicamente, mentalmente, ¿no? Tenemos que estar bien, sin problemas, porque si no también es un factor de riesgo para podernos lesionar. Esos son de nuestro propio cuerpo, factores intrínsecos. Los extrínsecos tienen que ver con el ambiente en que nos desarrollamos. Por ejemplo, ¿no? Hablamos de, si nosotros vamos a jugar en un campo sintético, deberíamos utilizar un calzado adecuado. Utilizamos, si vamos a jugar en un campo que es de gras natural, pero es muy alto, también tenemos que utilizar zapatos adecuados. En los arqueros, sé que a muchos de ustedes les gusta el arco por la escuela de Marcelo Ariza, también tienen que ser unos guantes que estén acorde con el deporte. Pues no, a veces cometemos el error de comprar guantes que ni siquiera son para fútbol y nos los ponemos como para... Uy, tuvo problemas nuevamente con el internet, el doc. A ver, un momentito. Doc, ¿lo escuchamos? Sí, se me fue, no sé, se puso en la pantalla. Los factores extrínsecos, como les digo, es lo que está en el ambiente, ¿no? Que nosotros debemos usar, tanto los guantes, las canilleras, ahora se utilizan canilleras muy chiquitas, ¿no? Recomiendo que sean unas canilleras grandes que nos puedan tapar la canilla o lo que llamamos las espinas tibiales de la tibia, ¿no? Las condiciones ambientales también. No es lo mismo jugar en el llano que jugar en altura, que jugar en un sitio donde hay demasiado calor. También esas condiciones también nos van a afectar son unos factores de riesgo en lesiones. Las condiciones del terreno de juego, también es muy importante jugar en un campo regular, pues no, porque si el campo es muy irregular, lo que nos va a pasar es que tengamos un porcentaje más alto de lesiones, ¿no? Y, por ejemplo, el césped también. El césped, tanto el natural como el artificial, tiene que estar en buenas condiciones, porque si no, también son factores de riesgo que no son propios, que son del ambiente en que jugamos, que también nos pueden producir lesiones. Siguiente, por favor, Marcelo. Listo, doc. Ya. Por ejemplo, hablamos de la edad, ¿no? Hablamos de la edad porque a mayor edad nuestro riesgo de lesión es mayor. Estamos hablando en el fútbol. En el sexo también los hombres tienen mayor probabilidad en la práctica deportiva de lesionarse que las mujeres, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, nos dicen que tienen mayor riesgo de lesión del ligamento cruzado anterior que los hombres, pero en la práctica las mujeres son las que más se lesionan en el fútbol, hablando, ¿no? Seguramente será por la masa muscular, están haciendo estudios, a veces la mujer es más vehemente para jugar fútbol, ella se barre, salta, mete la cabeza,
el hombre a veces es un poquito más cuidadoso para jugar el fútbol. El índice de masa corporal también es muy importante, ¿no? A mayor o menor índice de masa corporal, el riesgo de lesión también aumenta. Siguiente, por favor. Hablábamos de alimentación e hidratación, ¿no? Nos preguntamos qué comemos o nos preguntamos si hemos comido lo suficiente, ¿no? ¿Verdad? Si hemos ingerido los hidratos de carbono, el potasio, los granos y los minerales que de verdad necesitamos para poder realizar el fútbol, eso tenemos que preocuparnos. Por eso siempre le digo, es importante que en un equipo de fútbol haya de manera multidisciplinaria los profesionales que siempre nos estén asesorando, tanto fisioterapeutas, tanto el médico y tanto el nutricionista, que ahora se usa mucho, pues, ¿no? El psicólogo deportivo también es importante, ¿no? Queremos saber si también competimos con los depósitos llenos de glucógeno, por eso les comentaba que la alimentación pre y post deporte es muy importante. No es importante antes de jugar, cuántas horas, yo recomiendo 2 horas antes poder tomar un desayuno y va a depender las horas también, va a depender las horas. Ya de repente más adelante haremos una charla de orientación nutricional, ¿no? Y también tenemos que hacer una pregunta si sabemos si estamos hidratados o no, si estamos listos para la competición, ¿no? Sabemos que nuestro cuerpo es un 70% agua. Entonces queremos saber si estamos bien hidratados para poder realizar la competencia. Porque a menos líquido, menos hidratados estemos, comienza la deshidratación y también es un factor de lesión, ¿no? Por eso es importante la buena hidratación. Siguiente, por favor, Marcelo. Okay. Doc, ya se va a cortar el sub. ¿Le parece si nos volvemos a reconectar todos para terminar con la última parte? Ya, como guste, Marcelo, como guste. No hay problema.